Bienvenidos a Parlamento de Navarra. Tras el parón en la actividad parlamentaria, retomamos también nuestro programa en el que recorremos los principales asuntos que se han debatido, tratado o aprobado en la Cámara Foral en los últimos 7 días. Como siempre, comenzamos con nuestro recorrido por las noticias de la semana. La presidenta Barcos comparecerá en el Parlamento a petición de UPN y PP para explicar esta reunión en Vitoria con el Lehendakari Urkullu y la Comisión Internacional de Verificación en el marco de los actos de desarme de ETA. La oposición reclama explicaciones ante un encuentro que consideran poco transparente. Una reunión que, como todos ustedes recuerdan, pues se ocultó a los ciudadanos de Navarra. Ese mismo día, a las 12, la portavoz del Gobierno respondió que no sabía, no contestaba, pero a las 8 de la tarde estaban reunidos. Una reunión que a nuestro juicio no tiene ningún sentido. No sabemos en calidad de qué asistió allí la presidenta del Gobierno, para qué, para escuchar a quién, para colaborar con quién. ¿Cuál fue la participación del Gobierno de Navarra en ella? Si la hubo y qué dijo la presidenta en esa reunión y los resultados y conclusiones de la misma, que se celebró, a nuestro juicio, con nocturnidad y alevosía. Guero Abay asegura que apoyarán todos los pasos que dé el Gobierno de Navarra para favorecer la disolución de la banda y acusan al Partido Popular de Navarra. Y el Partido Popular son un hervidero de corrupción. El Partido Popular en Navarra hace como que se escandaliza con la participación del Gobierno de Navarra en los pasos necesarios para que consiguiéramos el desarme de ETA. No lo quiero decir, pero a veces da la sensación de que el Partido Popular de Navarra se sentía más a gusto con ETA manteniendo las armas que con una ETA desarmada. Pero no lo he dicho. Estas palabras han provocado la indignación de la presidenta del PP navarro, que en un comunicado posterior ha exigido la inmediata rectificación por la bajeza y vileza de estas declaraciones, impropias, considera, de un político. Esta es una de las pocas imágenes que ha trascendido de este entierro en Melilla que se producía el 23 de marzo después de que los restos del general Sanjurjo fueran exhumados el pasado noviembre de la cripta de los caídos de Pamplona, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El Parlamento de Navarra, con el apoyo de todos los grupos, excepto UPN y PP, rechaza esta inhumación que considera se desarrolló con honores oficiales. Dice que es una humillación para las víctimas y un acto de exaltación del genocidio franquista. La presencia del alcalde de Melilla y la presencia del propio comandante jefe de la plaza de Melilla ponen de manifiesto un carácter cuasi oficial y una apología del genocidio franquista. Una vergüenza que el exministro estuviera allá, que hubieran militares que estuvieran allá y desde luego que no se cumpla la Ley de Memoria Histórica. Resulta alarmante que voten en contra del rechazo de que no se utilice dinero público para hacer exaltaciones del franquismo. Deberían conllevar la automática inhabilitación de los responsables públicos que hayan participado en los mismos. Queremos que la ministra acuda al Senado, dé las explicaciones correspondientes. Hay informaciones contradictorias. No creemos que se tenga que hacer política partidista con esto. Me parece que es un tema lo suficientemente sensible y por eso no hemos querido entrar. Cada uno sabrá a dónde tiene que ir o a dónde no tiene que ir. Yo no hubiera ido, pero... El Parlamento solicita que se esclarezca lo ocurrido en Melilla y pide que se depuren responsabilidades políticas. Rechaza la participación de miembros del Ministerio de Defensa y pide que actúe la Fiscalía. La ley de policías podría tener los días contados. Podemos ha exigido al Gobierno que la retire. Se lo ha dicho el parlamentario Carlos Couso directamente a la presidenta Barcos en el Parlamento. Rogaríamos que retiraran este proyecto, que le dieran una oportunidad a la negociación real sobre la base de 2 documentos que tienen que acercarse a uno solo, y que no nos hicieran pasar por el mal trago de tener que votar en contra de un proyecto de ley con los amigos, entre comillas, de la oposición. Yo les pediría que reconsideren la afirmación que hacen con respecto a la presentación de una enmienda de totalidad, porque hay un marco en el que ese trabajo se puede realizar sin necesidad de llegar, yo diría, que a posiciones tan extremas como la que me cuenta. Ahora llega el trámite parlamentario y tenemos tiempo de hablar, y tenemos tiempo de sentarnos a hablar todas las partes. Y es que a primera hora de la mañana Podemos se desmarcaba del cuatripartito y anunciaba que no apoyaría la ley del Gobierno. Nosotros no sé si presentaremos una enmienda a la totalidad o la apoyaremos, pues seguramente sí.
seguramente sí. Con esto, tal como está planteado, pues no nos va a quedar más remedio. Si sale adelante una enmienda a la totalidad, la ley no puede seguir adelante. Sería la primera vez que un miembro del cuatripartito tumba una iniciativa del Ejecutivo de Barcos. Los socios han conocido la postura de Podemos en esta reunión a primera hora de la mañana mantenida entre la consejera y los 4 partidos. Nos ha dejado un poco sorprendidos porque pues un poco lo ha argumentado diciendo que no se habían contemplado durante este periodo de un mes pues ninguna de las alegaciones que había hecho Policía Foral, sindicatos, cuando realmente no ha habido ninguna. Entonces, por eso para nosotros es un tanto pues extraño, ¿no? Lo que estamos haciendo en estos momentos es hablar con Podemos. Nosotros creemos que no es una posición cerrada, no es una posición definitiva para, digamos, establecer mecanismos de negociación política con Podemos, pero somos conscientes de la situación de vacío de poder que en estos momentos hay en Podemos Navarra, y yo creo que es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar la situación que se está produciendo. Podemos ya adelantó ayer su postura a Comisiones Obreras. Con los apoyos de UPN, PP, el PSN y ahora Podemos, lógicamente esto se tumbaría, sobre todo haciendo énfasis en el tema de recortes de derechos de los trabajadores, que lo ha defendido muy bien el representante de Vox. Podemos defiende que con la tramitación parlamentaria de la ley se está hurtando a los sindicatos su derecho a negociar sus condiciones laborales. El resto de socios del cuatripartito se ha mostrado abierto a recibir peticiones y a traducirlas en forma de enmiendas parciales, algo que no llegará a producirse si Podemos tumba previamente la ley. Los sindicatos de Policía Foral responden a la consejera que la unidad sindical es máxima después de que el Gobierno asegurase que un sindicato se ha desmarcado. La unidad sindical no se va a romper de ninguna forma. Estamos los 5 sindicatos unidos férreamente contra este proyecto de ley. Puede intentar dinamitarlo por donde quiera la señora consejera, pero no lo va a conseguir. De hecho, al revés, está uniendo a sindicatos que quizá ideológicamente estamos en las antípodas, pero estamos más unidos que nunca. Confían en que Podemos mantenga su postura de votar en contra de la ley y después de que el Partido Morado les pidiera sentarse a negociar, aseguran que no lo harán hasta que no se retire el actual texto del Gobierno. Que lo que tienen que hacer es retirar esta ley y nos ponemos a trabajar en el minuto 1. No podemos, en estas condiciones no se puede, no podemos entrar como, entre comillas, un macarra de bar, entrar a un bar a empujones y luego intentar que vamos a negociar. No podemos, estas no son las formas. Los sindicatos se han reunido con Podemos y también con Izquierda Esquerra. Comisiones Obreras le recriminó su postura en una reunión tensa y a gritos. Esos gritos venían precisamente porque no entendemos cómo un partido político de esta magnitud pues esté dejando de lado a los trabajadores. Por la relación que tiene este sindicato con Izquierda Esquerra, no entendemos la posición y la tibieza con la que están los 2 parlamentarios que actualmente hay en el Parlamento teniendo con este asunto. Los 5 sindicatos de la Comisión de Personal han entregado este cheque simbólico de 5.800.000 euros. La diferencia de dinero entre las horas que Beaumont asegura que trabajan y lo que ellos dicen trabajan realmente. Este cheque tiene la misma validez que el plan director que ha presentado ella. Es un plan director que no tiene ninguna credibilidad. La consejera no tira la toalla ante un posible acuerdo. El otro día Podemos nos dijo que su posición era provisional y consecuentemente que, bueno, pues ellos iban a ver la ley en su conjunto, iban a ver también el plan director y que seguiríamos hablando. Hay tiempo. Abrimos ahora el tiempo de entrevista y lo hacemos conociendo las opiniones y análisis del parlamentario del Partido Socialista de Navarra, Guzmán Garmendia. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Vera. Bueno, la primera cuestión que me gustaría hacerle es valorar la postura de Podemos. Es la primera vez que en el seno del cuatripartito uno de los socios podría establecer una diferencia de voto con el resto de los partidos que sujetan al Gobierno de Navarra en torno a la ley de policías. ¿Qué opinión tiene el Partido Socialista en todo esto? Bueno, yo no me creo nada. Tampoco es que sea la primera vez, pero no me creo nada. Hoy está soplando un poquito de viento norte y Podemos ha tomado una postura, bueno, beligerante en este sentido y una vez más se pone detrás de la pancarta, pero mañana el sol volverá a salir, soplará viento sur y cambiarán de opinión. Es una formación política absolutamente imprevisible, sin dirección, sin criterio, digamos que podrían ser, yo les tildaría de aficionados de la política, por lo tanto yo no le daría de momento mayor importancia hasta el final del partido. Dicho esto, pues también delata un
un cuatripartito pues que tiene flancos también débiles, ¿no? Y la debilidad la marca pues la propia heterogeneidad de los grupos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues estar con un grupo de Podemos, especialmente en Navarra, que bueno, pues que lo que piensan hoy no lo piensan mañana, pues es muy arriesgado y ocurren estas cosas, pero queda mucho partido y yo no me creo de esta gente nada. Decía el señor Garmendia que no es la primera vez que ocurre, porque Podemos ya anunció una postura en torno a la extra de los funcionarios que después no materializó aquí en el Pleno del Parlamento, pero esta vez sí que se comprometen a apoyar la enmienda a la totalidad que ha presentado su partido a la ley de policía. Es una enmienda a la totalidad que lo que viene a decir es: no me gusta ni uno solo de los artículos de esta ley, queremos que se aparque y se haga una nueva. ¿Por qué el Partido Socialista se muestra tan contrario como el resto de la oposición a esa ley que ha presentado el proyecto del Gobierno? Hombre, si Podemos viene a apoyar nuestra enmienda a la totalidad, nosotros desde luego bienvenido sea, y ahí estaremos para recibirles. Nosotros, pero insisto que no nos creemos nada de este grupo parlamentario. Pero nosotros lo que queremos es trabajar sobre la ley actual. Hemos visto que hay un rechazo frontal bueno, pues de todos los sindicatos y al final de lo que importa, ¿no? Pues porque aquí se ha dicho que, bueno, que el Gobierno de Navarra está a favor, que incluso hay muchos ayuntamientos que están a favor, porque esto también implica a las policías municipales. Bien, a las administraciones pueden estar a favor y pueden estar trabajando en esta ley, pero lo que realmente importa aquí son las personas, son los números, son los policías forales, son los policías municipales, y estos son los que están absolutamente en contra, y el Gobierno de Navarra actual ha tenido, bueno, pues el gran honor de ponerse en contra a todas estas personas, que insisto, es lo más importante, y eso es lo que de alguna forma el Partido Socialista quiere denunciar, porque nosotros sí que estamos escuchando a estas personas, sí que estamos escuchando esas reivindicaciones, y las reivindicaciones son que la ley que tenemos actual hay que mejorarla y hay que cambiarla, pero sobre ese texto, y eso es lo que nosotros proponemos y lo que nosotros estamos trabajando. La ley del 2015, la anterior ley que afectaba a la policía foral, impulsada por el Partido Socialista, derivó también en una oposición unísona de todos los sindicatos en la puesta en práctica, ¿no? En el decreto que regulaba los horarios, las retribuciones, ese coste cero. Es una ley que tampoco ha contado, ¿no? con la aprobación de la clase sindical policial de Navarra. Ya, bueno, pues ahí estamos, sí, se hizo una ley en su momento, en un marco de actuación, pues que el que era, se ha reconocido que se tiene que mejorar, y nosotros lo único que queremos es diálogo. Es muy curioso cómo la consejera de Presidencia dice que ha estado reunida, pero ha estado reunida los jueves, dice. Pero el jueves ha debido estar reunida consigo mismo, ella sola, porque lo que hay que hacer es volverse a sentar, volver a trabajar. No digo que empezar a trabajar desde cero, tenemos un texto que, insisto, tiene sus defectos, efectivamente, pues por eso hay que hacer una nueva ley de policías, porque tiene sus cosas de mejora. Y sobre ese texto tratar de mejorarlo, pero de forma uniforme, con todo el mundo, y trabajando y teniendo en cuenta sobre todo lo que hay detrás de todo esto, que son personas, son familias, y es el futuro de mucha gente pues que está especialmente involucrada con Navarra, nuestra sociedad, nuestra seguridad y nuestro futuro. El Partido Socialista acaba de retirar de este Parlamento la proposición de ley para igualar las pensiones de viudedad al salario mínimo interprofesional, después de que el cuatripartito presentara una ley propia que parece que es la que va a trabajarse en esta Cámara. Retira la ley y anuncia enmiendas para que se incluya ese concepto, salario mínimo interprofesional, en esa equiparación, ¿no? Claro, eso es nosotros, la labor del Partido Socialista en este caso, que es donde nos ha colocado la población, y esperemos que no sea así en la próxima legislatura, es la labor de oposición. Nosotros el trabajo nos lo tomamos muy en serio, y nosotros trabajamos de forma seria y duro, y trabajar duro es tratar de cambiar la opinión del Gobierno. Y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista presentó una proposición de ley que chocaba frontalmente con la posición en ese momento del Gobierno de Navarra y su cuatripartito, y a partir de ahí fue cambiando la opinión del Gobierno de Navarra, y en el tema de las viudas fue adaptándose a lo que el Partido Socialista solicitaba. A partir de ahí, y como hemos visto que ese acercamiento a nuestras propuestas, que es realmente la labor de oposición, y es un caso práctico muy bonito, ¿no?, de cómo a partir de una presión, de una cuña que ha ido metiendo el Partido Socialista para conseguir determinados objetivos, el Gobierno de Navarra ha cambiado, se ha acercado a las posiciones nuestras, del Partido Socialista, que en su labor de oposición ha trabajado duro en esto, y por lo tanto nosotros entendemos que ya se acercan las posiciones y retiramos nuestra proposición de ley. No obstante, hay que matizar muchas cosas. Hay que matizar muchas cosas en el mínimo interprofesional, en determinadas cosas que estamos trabajando, y también estamos conversando con ellos para añadirlo como enmiendas que sean aceptados y que al final tengamos una ley pues potente que realmente resuelva
por la problemática que hay en Navarra bueno, pues que hay gente que tiene muchos problemas para subsistir pues por determinadas casuísticas, ¿no? En este caso las viudas. Podría ser entonces que esa ley, con esas enmiendas, si se incluyeran finalmente, contara con el apoyo del Partido Socialista. Por supuesto, vamos a trabajarlo, vamos a debatirlo y vamos a verlo, y a partir de ahí veremos cómo lo solucionamos. Pero insisto que esto no es una ocurrencia de un día, por supuesto que no, esto es un trabajo que lleva haciendo el Grupo Parlamentario Socialista en los últimos 2 años, y que al final, vista la inacción del Gobierno de Navarra, nos vimos obligados a poner y a presentar una proposición de ley, que lo vamos a hacer tantas veces sea necesario, en todos los ámbitos que sean necesarios. Forzar al Gobierno de Navarra a cambiar su posición, y si no, que se retraten y que voten el resto del cuatripartito y la oposición aquellas proposiciones de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, de una forma rigurosa y seria. Se acercan las posiciones, se dialoga, eso es de lo que se trata. Llegamos a consenso, trabajaremos juntos. Nosotros todo lo que sea trabajar y llegar a acuerdos, ahí estaremos. Dice que la labor de la oposición es forzar al Gobierno a encaminarse hacia un lugar o hacia otro. ¿Cree que la dimisión del consejero de Educación, de José Luis Mendoza, ha sido la consecuencia de una oposición muy contundente por parte de su partido y de otras siglas a su gestión? ¿Creen que es consecuencia de esa crítica, ¿no?, que ha hecho la oposición a las decisiones adoptadas por el departamento? A mí me parece un análisis muy fácil ese, ¿no? Nosotros, yo si estuviese en el Gobierno de Navarra actualmente viviría con miedo de que la presidenta del Gobierno de Navarra me pusiese un sobresaliente, porque está claro que las notas que ha repartido la presidenta, pues ahí se han visto, y han forzado a este consejero a irse después de haber dicho a la presidenta que le habían puesto un sobresaliente. Tildar la dimisión por la presión de la oposición a mí me parece una lectura muy fácil, ¿no? Pues por ejemplo, yo he escuchado incluso que el mayor número de iniciativas se ha hecho en educación para, bueno, de alguna forma forzar el mal ambiente en este área. No es verdad. En el Grupo Parlamentario Socialista, en desarrollo económico, hemos hecho un montón de iniciativas, lo estamos trabajando y no buscamos, ni forzamos, ni estamos viendo la dimisión del vicepresidente Ayerdi, ¿no? Nosotros trabajamos allá donde nos interesa y entendemos que la educación es muy importante, es un pilar básico para la igualdad en el futuro. Y visto que desde la parte de educación del Gobierno de Navarra hasta ahora se estaba trabajando por la desigualdad y por tener otras oportunidades, por ejemplo, en tratar de eliminar de alguna forma o de difuminar, por lo menos, cuando menos, el inglés. Cuando el inglés es una herramienta de futuro fundamental que si no lo ocupamos nosotros desde el sector público y ofrecemos a nuestros hijos e hijas el aprender inglés, lo ocupará el sector privado y solo hablará inglés y estará preparado el que tenga dinero. Y nosotros por ahí no íbamos a pasar. Eso fue uno de los hechos que ha venido trabajando, aparte del tema de las becas, bueno, también los autobuses solo para los que hablan euskera. En fin, al final hay un cúmulo de circunstancias que ha desarrollado el consejero, probablemente impulsado por aquellos grupos del cuatripartito más posicionados en la parte euskaldun, que están ahí presionando muchísimo para tomar determinadas medidas, que nosotros por ahí no íbamos a pasar. Y vamos a hacer una labor férrea de oposición. Si esa labor férrea de oposición lleva a la dimisión del consejero, hombre, no se puede tildar de responsabilidad de la oposición el que se haya ido este consejero. Nosotros no hemos hecho nada para que se vaya, hemos trabajado en lo que hemos creído y en lo que seguimos creyendo. Y queremos la igualdad de oportunidades en educación para todos los navarros y navarras, porque ahí está el futuro. Ahí está el futuro. La nueva consejera, María Solana, habló de una política continuista en ese departamento de educación. Mira, yo observo con mucha preocupación, otorgándole desde luego un voto de confianza a María Solana, pero observo con preocupación la falta de cantera, desde luego, en Geroa y en el cuatripartito, porque al final siempre se ha criticado en política, ¿no?, que cualquiera puede valer para cualquier cosa, y yo no estoy de acuerdo en que cualquiera puede valer para cualquier cosa. María Solana empezó de parlamentaria, luego la pusieron de portavoz y ahora es consejera de Educación. No había más gente, no había más gente. Y encima, en un partido que querían que fuese casto, en un gobierno que querían que fuese casto y puro y que no estuviese tocado por la política, pues ya tienen a 2 personas, 2 consejeros con carné del PNV. Esto empieza a tomar color. Entonces, bueno, pues María Solana, vamos a ver cómo lo hace en educación, vamos a darle un voto de confianza, insisto, todavía no he hecho más que empezar. Desde aquí nuestra mano tendida para trabajar en lo que nosotros realmente entendemos, que es la Universidad Pública de Navarra, en los colegios públicos, la igualdad de oportunidades en la enseñanza del inglés, la no discriminación en ningún caso, ni por género, ni por lengua, ni por nada. Y ahí vamos a estar, y ahí vamos a tender la mano. Y haremos labor de oposición dura, no solo en educación, como hacemos en todas las áreas,
en aquello en lo que creemos, que es básicamente todo esto lo que hemos comentado, políticas sociales, educativas, desarrollo económico, salud, y ahí vamos a estar. Hablamos ahora de salud. El Partido Socialista, al igual que otros partidos, ha tendido la mano al consejero Domínguez, al consejero de Salud de nuestra comunidad, en su postura de exigir al Gobierno central que retire la tasa de oposición para poder, dice el Gobierno, establecer una OPE a largo plazo, con vistas a 2018, de 800 plazas que acaben con la interinidad de los sanitarios navarros. La interinidad, es decir, con los contratos temporales que no son con plaza fija de funcionario que soporta nuestro sistema, ¿no? Sí, hombre, y ahí está otro ejemplo también muy bonito de labor de oposición, ¿no? Nosotros siempre estaremos ahí en el gobierno, con el gobierno de la mano, en aquello en lo que creemos, ¿no? Y en este caso, pues sí, estamos de acuerdo en trabajar. Nuestra visión sobre el trabajo del consejero de Salud y su equipo, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues estamos de acuerdo con muchas cosas que ha hecho, ¿no? En temas de transexualidad, bueno, pues de aborto incluso, bueno, pues de lo que está haciendo ahora con la OPE. Estamos de acuerdo y ahí lo vamos a trabajar. Si faltan regularizar también la situación de determinados trabajadores en salud, pues por las circunstancias de los últimos años no ha habido una salida a estos, pues lo vamos a trabajar y trabajaremos en el Gobierno central, trataremos de solventarlo y ayudaremos, insisto, en la medida en la que sea posible. Y eso también es labor de oposición, que labor de oposición no es estar siempre en contra, insisto, por eso insistía en que es muy fácil achacar a la oposición la dimisión de un consejero, que nunca debe ser esa la reacción, pero cuando las cosas están mal hay que decirlas y cuando las cosas están bien hay que decirlas. Y lo hemos dicho muchas veces en salud, en desarrollo económico con la estrategia de especialización inteligente hemos estado ahí apoyando, trabajando y así vamos a estar, trabajando duro en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta y denunciándolo. Repasamos en esta entrevista los temas de actualidad que nos deja la semana o que están en la primera plana de los informativos, pero también nos adelantamos un poco a cómo están las cosas. ¿Cómo está en este Parlamento ahora mismo la situación de la Comisión de Caja Navarra, una comisión que se anunció casi desde el principio de legislatura y que por toda esa necesaria tramitación pues parece que va lenta, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues yo estoy en esa comisión de investigación de la Caja de las Navarras y sinceramente tengo que reconocer que estoy defraudado, francamente defraudado. No veo ninguna intencionalidad política de ninguno de los grupos, especialmente en seguir adelante con esta comisión de investigación y llegar al fondo de la cuestión. Llevamos más de un año trabajando y aquí se está siempre dando patada para adelante, más información, vamos a pedir ahora esto, vamos a pedir lo otro. No sé exactamente lo que se está buscando, si una estrategia política para sacar las conclusiones a final de legislatura, que podría ser, o simplemente mirar a otro lado. El Partido Socialista no va a ir ni por un lado ni por otro. Nosotros vamos a exigir que se investigue y que se saquen las conclusiones ya, porque aquí está claro que ha habido un deterioro del patrimonio de los navarros, la Caja de Ahorros de Navarra, que es, insisto, patrimonio de los navarros, porque era del Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra era el que tenía que estar vigilando, viendo esa administración, tenía un patrimonio de 1.300 millones y en 3 años pasó a tener 326 millones de euros. ¿Qué pasó con ese dinero en el intervalo de 2010 a 2013? Pues eso se tiene que investigar y el Gobierno de Navarra, el cuatripartito y la oposición tiene que dar muestras de que se quiere investigar y no se está haciendo. Yo preguntaba el otro día al consejero de Hacienda que por qué no se personaban en la causa que hay abierta a la Audiencia Nacional con Eloy Velasco. ¿Por qué no se personaba el Gobierno de Navarra como acusación particular para tratar de investigar? Porque no lo está haciendo, no se está implicando. ¿Por qué no se va más allá en la investigación? ¿Por qué no se trabaja más para saber la verdad? Tengo la sensación de que en Caja de Ahorros Navarra hay muchísimos tentáculos, hay muchísima gente involucrada y no se quiere llegar a la verdad desde ningún ámbito. Es una sensación personal y también del Grupo Parlamentario Socialista. ¿En qué momento están ahora mismo trabajando los parlamentarios miembros de esa comisión? ¿Ahora mismo hay movimientos en ese sentido? ¿Trabajan de alguna manera con un seguimiento? ¿En qué momento están ahora? Bueno, nosotros propusimos un calendario estrecho bueno, pues para llegar a las conclusiones. No fue aceptado, pero sí negociamos otro calendario con el cuatripartito y ahí está, y esperemos que para antes de verano ya tendría que haber unas conclusiones, lo dudo. Ya desde aquí digo que no va a haberlas, yo lo tengo muy claro que va a ser muy difícil que haya conclusiones antes de verano, pero en este momento estamos revisando todas las actas del año 2000 al año 2013 que hubo, pues tanto de los consejos de administración de la Caja de Ahorros de Navarra, como cuando se convirtió en banca cívica, en fin, de todas las comisiones que hubo alrededor de Caja Están inmersos en esa documentación. Bueno, hay 44.000 folios que tenemos que analizar de forma confidencial. Solo tenemos unas horas además, bueno, pues para ver qué podemos extraer de las retribuciones que se marcaron en esos momentos, porque tenemos también la sensación de que
bueno, pues se consensuaron retribuciones en crecimiento cuando está en decrecimiento la entidad, ¿no? Bueno, y ahí está también lo que ha pasado en Caixa Cataluña. Bueno, pues al final tenemos que ver si realmente aquí hubo una administración desleal o no. También, sobre todo, la labor invigilando del Gobierno de Navarra durante esos años, que era su obligación vigilar lo que estaba pasando en todo el proceso de fusiones de cajas, que no hizo absolutamente nada. ¿Y por qué no hizo nada? Guzmán Garmendia, se nos acaba el tiempo de entrevista, un placer haber podido charlar con usted. Acabamos el tiempo de entrevista y también el tiempo de programa. Como siempre, volveremos a vernos con toda la actualidad del Parlamento de Navarra aquí dentro de 7 días. Adiós.